Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que vamos a tener hoy una plática muy interesante con Guillermo Ortiz Romero. Él es un joven empresario, es licenciado en Comunicación de Empresas por la Universidad Anáhuac, es máster en Dirección de Empresas por el IPADE, pero además de haber incursionado en diferentes empresas muy renombradas en nuestro país, pues ahora trabaja de director regional del IPADE para el sureste del país. El IPADE es una institución educativa que tiene por objeto capacitar empresarios, formar empresarios, crear una comunidad empresarial responsable, comprometida, consciente de pues, las obligaciones que tiene. Y entre esas obligaciones no solamente es llevar a sus empresas al éxito, sino ser responsables socialmente con sus trabajadores, con los accionistas de la empresa, con las autoridades, con la sociedad en general, con el medio ambiente. Y a veces eso el empresario no lo sabe, cree que cumple con su función exclusivamente llevando al éxito a la empresa en la cual él pues se desarrolla y trabaja. Le damos la bienvenida a Guillermo Ortiz Romero. Guillermo, es un gusto que estés aquí, Francisco, que hayas aceptado el reto de venir a platicar con nuestros amables radioyentes. Francisco, bienvenido. un gusto de estar acá. Gracias por la invitación y ojalá que tengamos una muy buena charla. Pues tú eres licenciado en Ciencias de la Comunicación. Sí, yo creo que va a ser muy atractiva y muy interesante la plática. ¿Por qué consideras tú que el empresario mexicano tiene que capacitarse? Hay quienes trabajan pues siguiendo parámetros, siguiendo lineamientos que en el pasado aprendieron, a lo mejor por imitación de otros empresarios, o salen de la escuela con mucho entusiasmo, pero pues llegan a improvisar, porque la escuela no te puede dar la experiencia que sí te da la vida. Llegan a improvisar y entonces las posibilidades de éxito se reducen. Claro, a ver, yo creo que la formación en cualquier ámbito es estructural, es fundamental. Específicamente en el ámbito empresarial, nadie nos enseña cómo ser empresarios, nadie le enseña al director general cómo serlo en una escuela tradicional. ¿Y por qué es muy complicado? Porque esto responde a una lógica de la realidad, esto responde a una lógica de cómo hacer negocio, esto responde a una lógica de cómo hacer empresa. Y en ese sentido, el IPADE, que está ahora cumpliendo 50 años durante este año, pues lo que busca como una escuela de negocios es contribuir a la comunidad de empresarios a que puedan formarse, a que puedan ejercitarse para tomar mejores decisiones y sobre todo para ser empresarios responsables, yo te diría, consigo mismos, con su entorno inmediato, con su comunidad, con su sociedad y, ¿por qué no decirlo, a estas alturas de la historia, pues con el mundo completo, porque hoy estamos más conectados que antes, ¿no? Esto es interesante porque lamentablemente las posibilidades de éxito de las empresas en nuestro país son muy bajas. No sé exactamente cómo está el porcentaje ahorita, pero a lo mejor de cada 100 empresas, un buen porcentaje de estas en los primeros años tienen que cerrar porque no fueron competitivas, porque no hubo las facilidades, se metieron a un mercado que no era el suyo, porque están produciendo algo que no tiene demanda, etcétera. Yo creo que esto tiene que llevar una metodología que en las escuelas tradicionales no se enseña. Claro, al final del día lo que se busca con esta lógica de formar empresarios específicamente en una escuela de negocios como el IPADE es
que tengan la posibilidad de discutir lo que está sucediendo en su realidad con otros empresarios. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es, de nuevo, hacer comunidad de empresarios para que a través de una metodología, que es el método del caso, donde se discuten casos que han sucedido, casos reales, casos de empresas reales, puedan poner en práctica lo que luego tendrán que afrontar allá afuera en la realidad. Y en ese sentido, creo que vale la pena comentar que lo que se busca es que haya una relación, le llamamos horizontal y no vertical, porque el empresario, tenemos la hipótesis que se va quedando muy solo en su labor, que se va quedando muy solo como director de empresa, en la medida en la que sus reportes son, decimos, verticales, es decir, hacia arriba con el consejo, por ejemplo, o hacia abajo con la gente que trabaja para él. Y en ese sentido, lo que empieza a suceder es que cada vez menos personas le cuestionan su toma de decisión, menos personas le invitan a pensar sobre su realidad y sobre su entorno, menos personas. Entonces entra en una lógica en la que es necesario, es muy útil que tenga una discusión con alguien que lo vea a la par, con alguien que le diga por su nombre, Francisco, hombre, te estás equivocando en esto que estás haciendo, ¿no? Y que no le hable con una lógica jerárquica. Y en ese sentido, pues una escuela como el IPADE responde de una manera en la que durante 50 años lo ha hecho. Hay una cuestión que es muy importante. Los casos que se discuten en las sesiones no son casos, esto es creo que algo muy atractivo, no son casos que presenta solamente el expositor, el conferenciante, el profesor, sino son casos donde la comunidad estudiantil, llamándole de alguna forma, aunque muchos ya estamos casi en la tercera edad. Estudiantes. Aportamos. Claro. Entonces eso genera una riqueza de opiniones, algunas a veces contradictorias, claro. Pero bueno, después de tamizarlas hay algunas extraordinarias que se pueden aplicar pues en las empresas de la región, en las empresas del país, y esto de alguna forma tiende, yo estoy seguro, a reducir ese porcentaje de empresas que fracasan. Definitivamente, es decir, ninguna escuela en el mundo de ningún tipo puede garantizar que una empresa tenga éxito. Lo que sí se puede hacer es fomentar la discusión y crear aprendizaje a través de lo que ha sucedido y sobre todo de lo que está sucediendo con otros directores generales en ese mismo momento. En ese sentido, los casos, como tú bien decías, pues responden a muchas lógicas. A veces responden a ejercitar un músculo en particular del empresario, el cual no tiene desarrollado, porque, hombre, el empresario se aventó a hacer empresa y por lo tanto pues no se dedicó a estudiar cómo hacer empresa. Y en ese sentido, lo que se busca es fortalecer esa área. Pero ese empresario que se dedicó a hacer empresa seguramente es muy conocedor de algo, y en ese sentido, ese algo que ese empresario sabe le va a servir a la persona que está sentada junto a él. Lo que busca el caso o los casos es detonar la discusión, alimentar la discusión, fomentar el debate, cuestionar lo que está sucediendo. Y tenemos la experiencia de que eso efectivamente, como tú bien decías, contribuye, hombre, a disminuir las posibilidades de que la empresa fracase. Y las disminuye de una manera en la que en la misma comunidad empresarial lo dice. Es decir, esto no lo dice la institución, lo dice el empresario que ya se preparó ahí, lo dice la comunidad. Es correcto. Hay algo también muy relevante de las clases que ahí se imparten, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he tomado varios cursos con ustedes, pero aquí hay algo muy, muy relevante que enseña al empresario a hacer equipo con sus colaboradores. Claro. Enseña o muestra o refuerza la idea de que hay una responsabilidad social inmediata con sus colaboradores. Y eso permite hacer equipo, permite un mejor entendimiento entre las partes, y partes que se entienden van a ayudarse mutuamente para que la empresa tenga éxito. Y una empresa exitosa, lo hemos dicho ya varias veces en el programa, es una empresa que puede pagar mejores sueldos. Correcto. Es una empresa que cumple con sus obligaciones fiscales puntualmente. De acuerdo. Es una empresa que crece y por lo tanto puede generar más empleo. Es una empresa que provoca un bienestar en el entorno en donde se desarrolla, en su comunidad. Sí. Y eso es lo que requerimos.
hemos dicho también aquí que el gobierno no crea empleos, el gobierno no puede generar empleos, no produce nada, pero sí puede generar las condiciones necesarias para que el empresario se desarrolle. Y eso lo hace un gobierno visionario. Podemos ver que en los países donde hay mayores avances son en los países donde hay menos trabas para la inversión, hay más facilidades, hay estímulos fiscales. Y en esos países, si esas características son que requiere el empresario para desarrollarse, son acompañadas por una educación eficiente, son acompañadas por un gobierno que se preocupa porque haya pues las condiciones elementales para que se desarrolle una empresa, como es por ejemplo la estabilidad jurídica. No se inventa leyes a cada ratito que son leyes contradictorias, se promueve la inversión, etcétera. Pues en esos países lo vemos, hay ejemplos. China, que hace 50 años era un país militarmente avanzado, pero social y económicamente muy atrasado. De acuerdo. Y vemos ahora el despegue que tiene. Otros países también de esa región, cómo le han apostado a la educación, cómo le han apostado a facilitar la inversión. Y son países que han crecido de manera exponencial. Nosotros sufrimos aquí con que México crezca un 2% cuando China durante muchos años ha estado creciendo al 8, al 9%. De acuerdo. Yo, creo que mencionas dos cosas muy importantes, Francisco. Por un lado, partías este comentario diciendo la importancia de hacer equipo, de hacer comunidad, de poder generar colaboración. En ese sentido, nosotros, la institución para la que tengo el gusto de trabajar, estamos convencidos de que hacer equipo hace la diferencia. Y la manera en cómo estructuramos los programas, la manera en cómo la escuela busca que esto suceda, es que a lo largo de una serie de meses, a lo largo de casi un año, esta comunidad empresarial tendrá un mismo equipo. Es decir, las sesiones se llevan a cabo con más de 70 personas, pero antes de llegar a una sesión, le llamamos sesión plenaria, hay una discusión en equipo, que responde a una lógica de justamente discutir con la comunidad de empresarios lo que está sucediendo. Y en ese sentido, lo que tienes es otro empresario con una formación distinta, que probablemente trabaje en una industria distinta y que tenga naturalmente experiencias, y decimos nosotros cicatrices de ser empresario distintas, y entonces esa discusión lo que genera es este choque del que tú estabas hablando y esta posibilidad de que luego ese modelo se replique. A propósito, ponemos gente a trabajar que no forzosamente va a convivir allá afuera, para que convivan allá adentro y para que luego vean cómo se puede hacer eso mismo, replicar ese mismo modelo en la comunidad. Por un lado. Y por otro lado, hablabas de las condiciones país, de las condiciones que deben de existir. Me gusta la palabra condiciones en el sentido de que el empresario lo que tiene para hacer empresa son, en buena medida, esas primeras condiciones. Y con eso tiene que jugar, con eso tiene que estar dentro, y en ese sentido, claro, que siempre se buscará, pero es labor del empresario mismo ser responsable y empujar a que si las condiciones no están, pues estén. Lograr que se dé. Es correcto. Vamos a ir a una pausa, si te parece bien. Perfecto, Regresamos en un momento, no se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y platicamos esta mañana con Guillermo Ortiz. Aclaro que es Guillermo Ortiz Romero, porque pues este joven tiene el nombre y el primer apellido de Guillermo Ortiz Martínez, que fue secretario de Hacienda. Es correcto. Bueno, y después gobernador del Banco de México. Del Banco de correcto, México. Correcto. Muy bien. Hecha la aclaración para que no vayan a venirnos a reclamar aquí a la difusora. Nada, ni cuestiones de Hacienda. Oye, aclarar que nada que ver, simplemente la similitud y algunas anécdotas en el camino, pero nada más. Ya me imagino. Guillermo, sí. Hablabas tú de crear las condiciones y de que, necesarias para que la empresa se desarrolle con plenitud, con libertad, con seguridad jurídica, etcétera. Pero bueno, eso es algo que hay que luchar mucho en México, porque durante muchos años se nos habló de un enfrentamiento en los sectores. Yo vengo de la escuela oficial y recuerdo que de chico nos hablaban de que pues el empresario
pues era una persona poderosa, era una persona rica, era una persona que explotaba el trabajo de sus colaboradores, de los asalariados, etcétera. Y hablaban también del trabajador sufrido, con un sueldo de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue polarizando a la sociedad. Y otras ideas por ahí, jóvenes contra viejos, maestros contra alumnos, empresarios o patrones contra trabajadores. Ya vimos que esos enfrentamientos no llevan a ningún lado. Creo que ahora hay más conciencia de que en el sector que te haya tocado estar, pues tienes que hacer equipo con tu gente en primer lugar, después con la comunidad, y que inclusive hay un compromiso social para que esos frutos del trabajo que desarrollan se compartan de manera generosa. Correcto. Con tus trabajadores, con la sociedad vía impuestos, con algunos programas sociales que algunas empresas socialmente responsables llevan a cabo. Y ejemplos hay muchos. Hombre, a ver, de acuerdo, de nueva cuenta, Francisco, a mí lo que me parece es que en ese sentido el IPADE, de nueva cuenta, contribuye a que este fenómeno suceda, a que el contra del que hablabas, ¿no? Decías maestros contra alumnos, jóvenes contra menos jóvenes, empresarios contra no empresarios. Yo creo que cualquier institución que se digne de serlo, lo que busca es borrar el contra y jugar con el con, y en ese sentido integrar a una comunidad, en este caso particular de empresarios, pues por supuesto que juega a favor, porque nosotros como institución respondemos a una lógica de con, no de contra, donde hay gente que tiene más experiencia con gente que tiene un poco menos de experiencia, y que ahí hay aprendizaje hacia ambos lados, donde hay naturalmente profesores expertos en sus temas, conviviendo con gente más joven y también con gente con más experiencia, porque los profesores no son personas que tengan que tener más experiencia que el empresario. Hay una anécdota que quiero compartir contigo y con nuestros radioyentes. Sí. En una ocasión llego a la clase y veo ahí un joven que no se había presentado, íbamos ya creo que en quinta o sexta clase, nunca se había presentado. Le digo, oye, no te había yo visto aquí, ¿por qué no habías venido antes? Y el curso empezó hace tanto tiempo. Y dice, no, apenas vengo hoy y nada más vengo por un día. Le digo, oye, ¿por qué tan caro que cuesta? Y no lo estás aprovechando. Y me dice, no, es que vengo porque soy el profesor. Yo voy a dar la clase. Claro. Ahí vemos que a pesar de haber juventud, hay mucha experiencia y mucha capacidad de integrar al grupo para que lleve a cabo una discusión a veces muy apasionada, sí, pero que lleva a conclusiones. A veces del conflicto sale la luz, sale la idea. Aprendizajes. Sale aprendizaje. Sí, aprendizajes, no forzosamente una conclusión única, porque no hay fórmulas, no hay recetas, pero sí aprendizajes que pueden funcionar. Y un tema más, ahí aprendimos que para solucionar un problema no nada más hay una solución, una sola no solución, hay una sola fórmula, hay varias. Claro. Y cada una se puede aplicar dependiendo del entorno, del momento, de la oportunidad o de la imaginación del que está buscando esa solución. Por supuesto. Y creo que es algo muy positivo que se logra aprender ahí. Me quedan algunas dudas, algunos comentarios que quisiera oír tu opinión. Claro. Este tipo de situaciones donde hay una integración, donde hay una responsabilidad social, donde se lucha para que las autoridades den más facilidades a la inversión y de esa manera se promuevan empleos productivos, es algo donde pues prácticamente los empresarios están incursionando de unos sexenios, como querramos medirlo, o decenios para acá. Antes no era así, antes las autoridades determinaban algo y estaba bien o estaba mal, el empresariado no protestaba, simplemente aceptaba. Teníamos una economía cerrada y bueno, pues si me cuesta ahora más caro, reflejo el incremento en el precio de mi producto y colorín colorado. Pero ahora que estamos en una economía globalizada y vemos que hay países donde hay
otro tipo de facilidades, hay estímulos fiscales, hay mejores vías de comunicación, hay mayor seguridad jurídica que la que tenemos en México. En fin, hay estímulos a la creación de empleos, sí. Pues nos damos cuenta que tenemos que competir con ellos. Claro. Y estamos en muchos aspectos verdaderamente en la lona. Ahí es donde tenemos que abrir los ojos y despertar y decir, si quiero ser competitivo tengo que capacitarme, tengo que participar, tengo que tener una mentalidad más proactiva. A ver, de acuerdo. En ese sentido, lo que tenemos es una gran oportunidad como país. Y quería retomar de nuevo parte de lo que venías mencionando, de cuál es la lógica bajo la que buscamos que eso suceda. El IPADE responde, y es una frase que nos gusta mucho decir, a una lógica de círculos concéntricos, es decir, que el empresario primero esté bien él y que en la medida en la que haga bien empresa, esto permee efectivamente primero que nada hacia su familia, y después hacia las personas que colaboran con él, y esto repercuta en su comunidad y en la sociedad. Y cuando decimos en la sociedad, hoy por hoy, retomo este último comentario que tenías, la sociedad hoy por hoy esta sociedad está conectada con otras sociedades. El empresario hoy es, le guste o no, un empresario que responde a una lógica global. Efectivamente, creo que México tiene una gran oportunidad en muchos ángulos y desde muchas aristas de seguirse preparando, de seguir preparando a las personas que viven en este país, a las personas que vienen a vivir en este país, no solamente que nacen en este país. Y es específicamente la institución para la que trabajo, una institución que busca preparar a la comunidad empresarial, no a todo mundo, no es para todos, es para la comunidad empresarial. ¿Por qué? Por lo que platicábamos hace unos momentos, porque hace algunos años efectivamente el país respondía a una lógica económica distinta, era una economía cerrada, pareciera que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto tiempo, y también pareciera que fue hace mucho tiempo que el empresario no tenía dónde sostenerse, a dónde apoyarse. Es un grupo de empresarios el que crea esta institución, en la lógica de decir, oye, yo quiero dirigir mejor mi empresa, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo dirigir mejor mi empresa? Y en ese sentido, ellos mismos son los que crean esta lógica de decir, a ver, vamos primero a entender cómo se compone una empresa, a qué responde una empresa. Y de ahí nacen a lo que nosotros le llamamos áreas académicas. Pero si te fijas, nosotros nunca hablamos ni de materias, ni de estudiantes, ni de maestros. Nosotros hablamos de áreas académicas, de participantes y de expertos, profesores, que también son investigadores y que también son empresarios o consultores. Y en ese sentido podemos responder a la necesidad con base en esto que te venía platicando, que es tomarle el pulso a la comunidad empresarial y ver qué necesita. Y es la misma comunidad empresarial la que nos lo dijo, porque ellos fundaron esta institución, ¿no? Es interesante, y también es importante que el empresario mexicano actual entienda los retos que estamos viviendo. Uh-huh. Estamos con un tratado de libre comercio que no sabemos si va a seguir o se va a terminar. Estamos en una situación donde la estabilidad económica del país, en cuanto a la macroeconomía, dicen uh-huh. que vamos bien, pero pues seguimos endeudándonos. Dicen que vamos bien, pero todavía no logramos generar el número de empleos que permitan tener una comunidad que pueda resolver por sí misma sus necesidades. Hay muchos sectores que están esperando dádivas del gobierno, vía subsidios, vía apoyos, vía muchas cosas, que finalmente son recursos que se tienen que destinar a atender estos sectores, pero para atenderlos, como los recursos son limitados, tienen que descuidarse inversiones en infraestructura que nos hacen ser más competitivos, etcétera. Entonces hay un reto aquí interesante que quisiera que tocáramos después de una pausa. Me parece muy bien. Regresamos en un momento más para seguir platicando con Guillermo Ortiz Romero. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con Guillermo Ortiz Romero, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y además es director del IPADE para el sureste del país. Guillermo, tu opinión sobre la coyuntura en que está ahorita México.
tenemos un tratado de libre comercio que quieren revisar. No me opongo yo a que se revise, porque es algo que ha funcionado durante varios años, pues seguramente necesita ajustes. Es como un coche que lo usas mucho, lo tienes luego que mandar a afinar y arreglar y darle pues una revisada para que esté al 100, al 100%, pero si, digo, lo entiendo, si no se revisa, bueno, pues nos puede dejar tirados ahí en el camino. Sin embargo, pues no sabemos qué va a pasar. Las declaraciones del señor Trump, vertidas esta semana en los medios, son de que si pues en una de esas él no está de acuerdo cómo se está manejando las negociaciones, se sale del libre comercio, se sale del tratado. Esto pone nerviosos a muchos, sobre todo muchos empresarios, porque generará una incertidumbre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, hemos hablado a lo largo de este programa, que de nuevo estoy encantado de estar aquí contigo, Francisco. Hablabas de las condiciones país y en algún momento mencionaste la palabra participación, participación de la comunidad, participación empresarial. Yo creo que es importante que la comunidad de empresarios efectivamente reconozca la condición y que si bien mencionas podría haber nerviosismo por la coyuntura, hablabas de coyuntura también, que responda de una manera en la que ha respondido históricamente, que es tratando de capitalizar cualquier oportunidad que de ello se arroje. Efectivamente, hombre, no sabemos qué va a pasar en el futuro, nadie lo sabe. Ciertamente hay áreas académicas que pueden responder o pueden hacer un esfuerzo por intentar explicar una lógica del pasado, pero nadie puede augurar el futuro. El IPADE prepara a los empresarios para la incertidumbre, responde a una lógica de analizar los hechos que están aconteciendo, no el ruido. Ahora que hablabas de los distintos temas y de las distintas coyunturas políticas, creo que lo que es muy importante es distinguir el ruido de lo que no es ruido y tratar de hacer un análisis basado en cuestiones concretas y de ahí pasar a generar alternativas con la realidad que arroja el país, con las condiciones que arroja el mundo, porque esas no las pone uno. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una materia que es entorno político y social, que es tratar de ayudarle al empresario a que entienda el entorno político y social de México y el mundo para que con base en eso tome sus propias decisiones. Tenemos una materia que se llama entorno económico, que es para entender la economía global y con base en eso tomar decisiones. Entonces, hombre, me decías, oye, tu opinión. Mi opinión es que el empresario debe prepararse, que el empresario debe formarse para jugar en tiempos de adversidad y jugar en tiempos de no adversidad. En época de vacas flacas y vacas gordas. Es correcto, porque las hubo y las va a haber. Son ciclos y las va a seguir habiendo. Sí. El tema es que puede haber algún común denominador que, si bien no garantiza al 100% el éxito o la sobrevivencia de una empresa, sí aumenta el rating de posibilidades de sobrevivir en un entorno económico complicado. Las empresas que tienen problemas laborales, con los problemas que se pudieran suscitar si en un momento dado se suspende el Tratado de Libre Comercio, pues van a sufrir más que aquellas empresas donde hay una unidad, donde hay una integración, donde hay una comunicación, donde hay una solidaridad entre los factores que integran o entre los sectores que integran la empresa. Yo recuerdo hace muchos años estuve dirigiendo una constructora y sin haber ido al IPADE, pero mantenemos muy bien la comunicación entre los integrantes, una comunicación muy estrecha, de mucha comprensión, y recuerdo que vinieron los errores del 94. Alguien dijo los del 94, los del 95, 96, Uno etcétera. piensa, ¿no? Los del 94. Pero bueno, los del otros? 94. Claro. Hubo una crisis y se acabó. Bajó considerablemente la construcción y teníamos muchos trabajadores, muchos colaboradores. Y dijimos, aquí hay dos sopas, no va a haber trabajo suficiente para mantener a todos. Aquí hay dos opciones. O cortamos gente y liquidamos,
o no cortamos a nadie y todos nos ponemos a medio sueldo. Y todos aceptamos estar a medio sueldo. Claro. Todos aceptamos a medio sueldo, porque era importante, era más importante mantenernos unidos, mantenernos vigentes, no perder esa experiencia que teníamos, esa unidad, esa integración de que gozábamos. Y entendíamos que esto iba a ser pasajero, que iban a llegar tiempos mejores. Y así se hizo. Y sobrevivimos. Y vinieron épocas de bonanza. Claro. Se compusieron las cosas. Las vacas flacas se hicieron no tan flacas. Pues se engordaron y nos fue mejor. Sí. Y además eso mostró la capacidad de adaptación de un grupo unido, integrado, responsable, que logró con la unidad de todos salir adelante. A mí me preocupaba mucho el hecho de que tenemos que cortar algunos, cómo nos seleccionábamos, a quién sí y a quién no. Y además eso hubiera causado una pérdida de talento muy, muy importante. Y finalmente la unidad, la solidaridad nos ayudó a salir adelante. Yo creo que en ese aspecto algo que podemos recomendar es la comunicación entre quienes integran la empresa, la solidaridad, la comprensión, la armonía. Tenemos que hacer equipo. A ver, sí, es que el equipo o se hace o no se hace. Es decir, el equipo no debería de responder ante la circunstancia. Hay algunas circunstancias que arrojan la necesidad de hacer equipo. Alguna de ellas puede ser la crisis, alguna de alguna época, alguna que fue, alguna que es o alguna que venga. Y por supuesto que hay ciertas circunstancias que nos obligan a hacer equipo. Qué bueno que haya alguna circunstancia que nos lleve a hacer equipo, pero en realidad el equipo o es o no es, y en la medida en la que una empresa se integró en cualquier momento de su historia, es en la medida en la que va a responder mejor a lo que venga. Si vienen tiempos de bonanza, va a responder mejor a los tiempos de bonanza. Si vienen tiempos de vacas flacas, como hemos dicho aquí, va a responder mejor a los tiempos de vacas flacas. Es decir, la lógica integradora, decimos en la institución, que la personalidad del dueño, del director de empresa, del director de área, se permea, va hacia abajo. Entonces, en la medida en la que esa persona es una persona con integridad, que busca efectivamente hacer confluir a su gente, hacer integración de personas, es en la medida en la que eso va a ir hacia abajo, en cualquier circunstancia. Entonces, vuelvo a lo que decías, es decir, oye, ¿hay una coyuntura particular? Sí la hay, y habrá otra en unos años, pero la lógica de hacer empresa se mantiene, es decir, esa es una constante con la que respondes a esas distintas circunstancias. ¿Hay nerviosismo? Puede que sí, pero eso no quiere decir que no sea un buen momento para seguirte preparando como empresario. Al contrario, te diría que es el momento adecuado para prepararte como empresario, para poder responder a eso. Fíjate que esto me está llevando a recordar algo que yo pues me enteré de mi familia. Mis abuelos fueron pequeños agricultores, pequeños comerciantes que vivieron la Revolución Mexicana. Y me llegaban a narrar cómo todos los ahorros que tenían, que los guardaban en billetes. Lo tenían primero en plata, pero lo convirtieron en billetes por algún consejo que alguien les dio. Y de repente cambia el gobierno y el dinero se queda sin valor. Tenían una tienda y llegaron los zapatistas y la saquearon. Estaban reponiendo cuando llegaron los carrancistas y dijeron, oye, aquellos les diste y por qué a nosotros no, y los volvieron a saquear. Jamás perdieron la esperanza en este país. Jamás pensaron en irse de aquí. Jamás dejaron de trabajar. Yo creo que ese tipo de actitudes ante situaciones tan adversas que ahora afortunadamente no se dan. Hay un entorno crítico, sí, pero nada que ver con el pasado que tuvo México. Sí. Entonces yo creo que tenemos que entender que esto que tenemos en este momento es temporal, vendrán épocas mejores, pero algo más importante todavía, esas épocas mejores las tenemos que promover nosotros, las tenemos que buscar nosotros.
De acuerdo. No esperar a que se den solas. De acuerdo, las condiciones, decíamos, las condiciones algunas están dadas, pero hay que empujar otras. Y hablabas de, a ver, yo escuchaba la historia que recién nos cuentas y creo que el hilo conector de esa historia es fortaleza. La fortaleza de seguir buscando hacer empresa, la fortaleza de seguir buscando hacer comunidad, la fortaleza de darle valor a algo que no lo tienes. Decía, es que perdió su valor el dinero, hombre. La fortaleza para buscar crear de nuevo y darle no valor. En el dinero. No, la fortaleza estaba en la actitud, en las formas de hacer claro, es que la fortaleza, desde mi perspectiva, y creo que es una perspectiva institucional, nunca está en el dinero. Es decir, la fortaleza no parte del dinero. El dinero es una consecuencia. Y es una herramienta. Y es una herramienta, pero es una consecuencia. No hay que perder de vista que es una consecuencia de agregar valor en un punto específico a alguien. Nada más, nada menos, pero nada más. Buen ejemplo, pero además esto nos debe de motivar para no bajar la guardia. Y para ahora que hay formas de estar comunicado, redes sociales, medios de comunicación como este programa o como la labor que hace esta radiodifusora, pues nos deben de ayudar a que en esa comunicación rescatemos lo bueno que tenemos como mexicanos. Lo rescatemos, lo impulsemos, lo acrecentemos, lo valoremos y estas sean herramientas que nos permitan vencer con mayor facilidad los retos que hay, más los que vengan. Sí, yo creo que tenemos, hablabas de esta lógica, yo creo que como mexicanos tenemos una historia de la que a estas alturas de nuestra historia debimos de haber aprendido mucho. Es nuestra obligación tratar de aprender de lo sucedido y es nuestra obligación como mexicanos y como seres humanos prepararnos para tratar de generar, de nuevo vuelvo a la palabra que creo que ha sido también un hilo conductor en este programa, tratar de hacer comunidad, tratar de hacer una mejor comunidad. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Francisco. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y platicamos esta mañana con Guillermo Ortiz Romero. Él es egresado de la Universidad Cristóbal Colón, es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Oye, me moviste de la Náhuac al Cristóbal Colón, perdón, Francisco. bueno, a lo mejor por la... Está por bien, la, bien comparado. Hice la prepa en La Salle, si en algo contribuyo. Bueno, siempre hay el riesgo de un gazapo. No, pero bueno, el caso es que se ha facilitado mucho la plática porque... pues tu profesión es licenciado en Ciencias de la Comunicación, entonces eso facilita y simplifica las cosas. A veces entrevistar a alguien no es sencillo. No es sencillo. No y es ser sencillo. entrevistado tampoco, no importa lo que haya estudiado uno en la vida, pero ayuda, bueno. Pero ayuda. Guillermo, pues tenemos retos y tenemos problemas y tenemos muchas cosas. Sí. Tenemos que aprender a enfrentarlos. Sí. Es como el que se sube a un barco o lo va tripulando, pues no siempre le va a tocar buen tiempo. Tiene que estar preparado para todo. Pero yo creo que también tiene que saber que después de la tormenta viene la calma. Entonces, igual es la economía. Lo que sucede es que a lo mejor yo no puedo hacer que la tormenta sea más fuerte o menos fuerte o menos violenta o menos extrema. Claro, no claro. lo puedo Tú no controlas cosas, eso. No lo controlo, pero sí puedo tomar las providencias necesarias pues para tratar de no meterme en la zona de tormenta si se puede. Y además para tener mayores posibilidades de éxito. Y eso se logra con capacitación, con preparación, con un trabajo en equipo que hace la tripulación. Creo que es un ejemplo que puede aplicarse aquí. De acuerdo. En el caso del empresariado, debe ser algo similar. Tenemos que estar preparados para épocas de tormenta, épocas de tranquilidad, épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas, pero entender fundamentalmente, y creo que esa es de las conclusiones a que podemos llegar, entender fundamentalmente que parte del entorno, el empresario sí tiene posibilidades. Nivel de injerencia. Tiene nivel de injerencia. Correcto. Hay que también tratar de tener, no lo hemos manejado aquí o en este programa no lo hemos dicho, pero hay que tener mayor contacto con las autoridades. Las autoridades en ocasiones toman decisiones a lo mejor de buena fe, pero sobre el escritorio sin conocer a fondo los problemas que están causando con esa decisión. Y si no nos acercamos, si no hablamos con ellos, si no platicamos, si no exponemos nuestro punto de vista, y eso puede ser
para que tenga mayor fuerza a través de organismos empresariales, a través de las cámaras, a través de Coparmex, a través de organismos que representan el interés del empresariado. Que recogen y representan. Que recogen las inquietudes, pues entonces, ¿para qué nos quejamos y no participamos? De acuerdo. Quiero rescatar algunas cosas que te he venido algunos escuchando. náufragos. No, de ninguna manera, Francisco. Algunos náufragos también. No, a ver, quiero rescatar. Por un lado, cuando empezabas este comentario, te escuchaba y una palabra que vino a mi mente fue prudencia. Yo creo que el empresario, en la medida en la que se prepara más, tiende a ser un empresario más prudente. El IPADE habla mucho de la toma de decisión, de la importancia que amerita reflexionar sobre el proceso de toma de decisión. Y el IPADE habla de que inclusive decidir no hacer algo en ese momento, bajo esa circunstancia, es tomar una decisión. Es más sano. Es prudencia. Sí. Entonces, claro, ya lo decías tú, hombre, el contexto en el que uno hace empresa, en el que el empresario hace empresa, no lo controla el empresario. Tiene nivel de injerencia en algunas cosas, tiene la obligación de participar, sin duda, pero no lo controla del todo. Al no controlarlo, lo que tiene es su músculo, su empresa y su toma de decisión. Cuando digo su músculo, me refiero a cómo ha aprendido a lo largo de los años a hacer empresa, a ser director general, cómo se ha preparado, ¿no? Y entonces, yo lo que quiero subrayar es la palabra prudencia. En cualquier circunstancia, el tomar decisiones de manera prudente arrojará una lógica de tener mayores posibilidades de nuevo, crear comunidad y lo que hemos venido diciendo. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar algo que creo que es muy oportuno con tu ejemplo de el barco y de arrojar una lógica de conducir bien un barco, en el sentido de que se necesita un líder, se necesita alguien que dé instrucciones, pero se necesita gente comprometida que la siga. Un barco no se maneja solo. Y además, un detalle, que ahorita del ejemplo del barco, que no lo teníamos ni siquiera planeado, salió aquí sobre la marcha, pero una cosa que es vital, si el barco se va a pique, en una tormenta se ahogan todos. Correcto. No se ahoga uno, se ahogan todos. No se ahoga el capitán, nada más. De acuerdo. Ni sale perjudicado nada más el dueño de la nave y el dueño de la mercancía. Quedan perjudicados todos. Si entendemos esto, tendremos que trabajar todos, en este caso la tripulación, con el capitán y con todas las personas que tienen que ver con la buena conducción de la nave. Tienen que trabajar todos en armonía, no pueden estar divididos, no pueden estar sin comprometerse, porque el éxito de que llegue con bien a puerto el barco depende de todos, no nada más del capitán. Y el problema que hemos tenido en México es que durante muchos años se le ha apostado al enfrentamiento y a la desunión. Esa parte de la historia no la podemos corregir, pero sí podemos escribir la parte que nos corresponde ahorita. De acuerdo. Unidad, unidad, unidad. De acuerdo. Y quiero quizá elaborar sobre el ejemplo, a ver si no nos metemos aquí en camisa de 11 varos, pero si se hunde el barco, y si hablamos y si nos seguimos en una analogía, no solamente se perjudica y muere la gente que va en el barco, también se perjudica si ese barco tenía una lógica de llegar y entregar algo a quien iba a recibirlo. No hay un barco, hay muchos barcos y hay una sociedad. Entonces, en la medida en la que se hunde uno de ellos, no solamente se perjudica a la gente que no estuvo unida ahí, sino que se perjudica, pensemos, insisto, que el barco iba cargado de algo, de lo que tú me digas, de una mercancía. Esa lógica iba a recibir a alguien eso, ¿no? Entonces, cuando se hunde un barco, cuando se hunde una empresa, lo que sucede es que se afecta no solamente la empresa que se hunde y que fracasa, sino la comunidad a la que estaba sirviendo, la necesidad que estaba atendiendo. La comunidad pierde. Hombre, no estoy hablando de que, tampoco quisiera yo que nos quedemos con una impresión de que todo fracaso es negativo. Una
consecuencia de varios fracasos, también tiene una lógica de aprendizaje y de hacer mejor empresa en el futuro. Los empresarios, muchos de los grandes empresarios de este país, tienen muchos fracasos en su espalda. Hay que decirlo también. El fracaso no está mal. No se acaba el mundo si se canaliza. Correcto, correcto. Si se aprende, si se capitaliza. Y ahí están los casos, es decir, ¿qué se busca en el IPADE? No se va a evitar el fracaso, pero tratamos de poner al servicio del empresario lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años para que se equivoque menos. Y hablando del ejemplo, bueno, también hasta darle un salvavidas para que en un momento dado, algo, ¿no? Si se va a perder algo, que no se pierda todo, cuando menos que la tripulación se salve. De acuerdo. Guillermo, ha sido un gusto platicar contigo. Es mío, Francisco. Muy amena la plática, muy ilustrativa, y yo confío, de veras, anhelo que nuestra comunidad despierte, que nuestra comunidad participe, que entienda. Ese es uno de los objetivos que yo busco en este programa, que a través de experiencias, de vivencias, de ejemplos, de casos como los que mencionas, pues se entienda que solo con la unidad México va a salir adelante. Solo con la unidad vamos a enfrentar retos, solo con la unidad vamos a poder enfrentarlos con posibilidades de éxito y salir más fortalecidos. Francisco, ha sido un placer estar aquí. Espero en alguna otra ocasión nos vuelvas a invitar. Encantado. Como institución, todo lo que has dicho sobre hacer equipo, crear comunidad, todo lo que hemos platicado sobre tomar decisiones de manera más prudente, lo abrazamos, lo fomentamos, intentamos contribuir a ello y espero en ese sentido que mi presencia hoy en tu programa contribuya a tu búsqueda de hacer mejor comunidad. Búsqueda común, a nuestra búsqueda y a tu búsqueda expresada aquí. Lo ¿no? busca Sí. el dueño de la difusora, Correcto. lo busca la sociedad. Sí. O sea, se trata de ver cómo usamos los medios de comunicación de manera adecuada, de manera racional, de manera propositiva, inteligente, de manera constructiva, sí, para lograr tener una mejor sociedad. Yo- Que esto sirva para llegar a ese fin, que sea un granito de arena que estemos todos aportando, inclusive tú con tu presencia aquí, para sumar y lograr ese objetivo de llegar a tener una gran nación, pero basada en el trabajo, en el empleo, en la justicia, en el respeto al medio ambiente, en la armonía. ¿Es algo utópico? Sí. ¿Está dificilísimo de alcanzar? Es difícil, pero no imposible. Yo creo que lo único que no podemos dejar de hacer es intentarlo. Y también lo único que no podemos darnos el lujo de perder es la esperanza. Completamente de acuerdo contigo, Pues, oye, Francisco. Guillermo, un gusto. Gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias y bueno, que el IPADE tenga mucho éxito en los programas que tiene. En seguir formando comunidad. Seguir formando Correcto, comunidad. correcto. Comunidad responsable. Comunidad responsable. Les agradecemos muchísimo a ustedes, amables radioyentes, y quienes nos ven a través de internet. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, en este programa Líderes de Opinión la próxima semana. Gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Gracias, Guillermo. gracias. Gracias. Hasta luego.